Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Pues vamos a comenzar estas jornadas que están de infancia y adolescencia, que están enmarcadas dentro de la Semana Cultural que organizan los coles y el instituto. Esta jornada surge a propuesta de los componentes de la Mesa de Salud, como una necesidad de hablar de recursos de información sobre esta etapa. En esta actividad se va a abordar la visión desde la perspectiva de salud mental, inmigración, familia, para dar visibilidad a los recursos y proporcionar a la comunidad información y herramientas para generar conocimiento. Este espacio quiere generar una reflexión, un diálogo y acción donde escuchemos diferentes opiniones sobre la salud de la adolescencia, el recorrido en el proceso de discapacidad, entre otras, para que nos permitan comprender las necesidades. Intentaremos visibilizar, o eso es el propósito de esto, esta realidad, esperando que sea una jornada abierta, dinámica, intentando hacer un enfoque holístico, crear un espacio de relación, generar discusión y crear sinergias en esta comunidad. Presentaré a los ponentes, falta una por venir, pero bueno, iremos presentándolos y creo que después habrá un tiempo para poder hacer preguntas y dudas que tengáis. Dar gracias a vuestra disponibilidad por venir hoy, a estas horas. Gracias por estar aquí y espero que sea productivo para todos. La primera ponente es Esther, es trabajadora social del CAEM. Yo la conocí en una ponencia y me gustó mucho, además es muy comprometida con la adolescencia y os va a hablar sobre salud mental, adolescencia, un poco la experiencia, como veis bien ahí. Yo no lo veo porque de lejos veo fatal, pero la experiencia que tiene el CAE en ella y os va a dar su opinión. Bueno, lo primero de todo, cuando Elena y yo nos pusimos en contacto para esto, me dijo, ¿vas a hablar de salud mental y adolescencia? Digo, perfecto, un tema que controlo bastante bien. Y luego, pues la posibilidad de presentaros el CAEM, de daros a conocer el CAEM para quien no lo conozca. Perfecto, tema que controlo muchísimo. ¿Cuánto tiempo tienes? 20 minutos, ¿vale? Y yo le dije, 20 minutos es imposible, ¿verdad, Elena? En 20 minutos es imposible hablar de salud mental, de adolescencia y del CAEM, ¿vale? Entonces, voy a ir muy rápido para que nos dé tiempo a todos, pero me parecía importante que antes de hablaros del CAEM en sí, que trabajamos evidentemente con salud mental y adolescencia, me parecía importante hablaros del concepto, o tal y como vemos nosotros, el concepto de salud mental, ¿vale? Entonces, como yo soy de pocos rollos, bueno, yo soy de muchos rollos, ya me iréis conociendo, pero aparte de ser de muchos rollos, no me gusta llegar aquí y soltaros un rollo patatero y que os vayáis a casa y mañana se os haya olvidado, ¿vale? Entonces, a mí me gusta que las cosas se sientan muchísimo, ¿vale? Y como me gusta que se sientan, voy a pedir 4 voluntarios, ¿vale? Es muy fácil, porque no os voy a exponer a nada. Es para explicar simplemente el concepto de salud mental, ¿vale? Mirar. Ibi se va a sentar en la silla, sienta, que yo voy a sujetar, no te preocupes, no tengas ningún problema, de verdad. Sienta, sienta. Ajá. Es una silla cómoda. ¿Por qué? Porque tiene 4 patas, ¿vale? Nosotros siempre hablamos, o desde el CAEM siempre hablamos, que para hablar de salud mental, la salud mental se sujeta en 4 patas, ¿vale? Esas 4 patas, estamos hablando de la parte personal, es decir, de los recursos personales y habilidades que tiene una persona, ¿vale? Otra de las patas sería la parte familiar, que importante, ¿no? Contar con el apoyo de una familia, sobre todo en los primeros años, ¿vale? Que nos educa, que nos cría en un contexto seguro. Hay otra parte que es muy importante, que es el apoyo social. Imaginaos la vida de cualquiera si no tuviéramos amigos, si no tuviéramos una red social de apoyo, ¿vale? Y hay otra parte que es el rol formativo, ¿vale? El rol formativo, en los casos más jóvenes, el ser estudiante, ¿no? En los casos que ya hemos pasado la etapa de estudiante, el rol laboral, ¿vale? Entonces, la salud mental creemos que se apoya en esas 4 patas. ¿Y Ibis, me has dicho? Sí, Ibi. Ibi está cómodamente sentada en la silla. ¿Por qué? Porque ella tiene una serie de habilidades personales, ¿vale? Que la hacen sentirse segura. Ha tenido una familia, vamos a suponer, ¿vale? Que ha tenido una familia en la cual ha crecido en un entorno seguro, que la ha protegido, ¿vale? Y entonces, ostras, le ha dado unos pilares básicos para sujetarse en la vida. Vamos a suponer, sin conocer de nada a Ibi, que se ha creado, ha tenido un rol formativo, ¿vale?
ha estudiado, cositas que le gustan, o está trabajando en cositas que le gustan, o por lo menos si no le gustan mucho, bueno, pues que le ayudan a mantenerse económicamente, ¿vale? Para vivir medianamente bien, ¿vale? Y luego vamos a suponer que Ibi, sin conocerla de nada, pues tiene una red social de amigos o vecinos, gente que la apoya en un momento dado. Ostras, que la vida está llena de dificultades en un momento dado, y cuando la vida a veces nos golpea, ostras, pues tener un vecino en un momento dado que te eche una mano, los amigos, tal, es súper importante, ¿no? Ibis está perfectamente colocada en su silla. ¿A que estás a gusto? Sí, ¿verdad? Entonces, se mueve un poco, pero sí. Digamos, bueno, se mueve porque esta parte, esta silla va atornillada, ¿vale? Para hacerlo un poco más rápido, pues no me he traído obviamente los tornillos, ¿vale? Pero Ibi está perfectamente atornillada, se podría respaldar, está a gustito, ¿vale? Y su salud mental no se tambalea, ¿vale? Vale, Ibi, muchas gracias. ¿Vale? Pero vamos a imaginar, porque la vida no siempre nos lo pone fácil a todas las personas, ¿vale? Y vamos a imaginar que en un momento dado la familia no está, o no está como debe de estar, ¿vale? Imaginaos que hemos nacido o crecido en contextos que no han sido fáciles, ¿vale? Pues bien porque nuestros padres han tenido determinados problemas, pues bien porque en casa se vivía un ambiente tenso por determinadas dificultades que hubiera a nivel familiar, ¿vale? Y nuestro padre o madre, si es que los hemos tenido, porque a veces no los hemos tenido, no nos han proporcionado un hogar seguro, ¿vale? ¿Tu nombre? Milka. ¿Cómo? Milka. Mirka. Mirka, por favor, siéntate, no te preocupes, ¿eh? No voy. Confía en mí, que voy a hacer de familia. Vale, ¿qué te pasa, Mirka? Un poquito insegura. Está un poquito insegura, ¿vale? Y que Mirka, vamos a suponer que a pesar de no haber tenido una familia, de haber crecido en un entorno seguro, de un entorno estable que le ha proporcionado una determinada estabilidad, ha conseguido tener más o menos un trabajo en el que mantenerse, una red social de amigos, porque a veces los amigos o la red social puede sustituir a la familia, ¿vale? Y ha conseguido tener unas habilidades personales, ¿vale? De seguridad, autoestima, ¿vale? En las que sujetarse, ¿vale? La silla se podría sujetar, ¿vale? Quiero decir, nos podemos sujetar con 3 patas en un taburete, perfectamente nos podemos sujetar, ¿vale? Pero Mirka va a haber determinados momentos, dice, ¡ay!, que no me siento muy segura. ¿Por qué? Porque le ha faltado una pata fundamental, ¿vale? Entonces va a haber determinados momentos en la vida en los que es muy probable que su salud mental, tiemble un poco, pero cuidado, que tiene 3 patas todavía donde apoyarse, ni tan mal, ¿vale? Muchas gracias, Mirka. Pero os decía antes que la vida no siempre nos lo pone fácil, ¿vale? Y no todas las personas tenemos la suerte de nacer en un entorno seguro, donde la familia nos protege, nos guía, nos acompaña, ¿vale? Y nos puede pasar en la vida que, aparte de no tener un entorno seguro, crezcamos, que esto está muy unido con la parte de la educación que nos dan nuestros padres, en un entorno que no nos ha facilitado unos contextos para generar unas habilidades personales, de seguridad, de autoestima, de habilidades, ¿vale? En los que sujetarnos, ¿vale? ¿Tu nombre? María. María, siéntate, porfa. Confía, María, confía, que esto lo he hecho mucho, ¿eh? Yo confío mucho en ti. Tienes que buscar el punto de equilibrio, María. Hasta aquí la otra. ¿Vale? ¿Qué le pasa a María? ¿Qué te pasa, María? Que ya no. ¿Que ya no qué? Faltan demasiadas cosas ya. Ya, ¿cuál es tu sensación corporal? Que te vas para todos los sitios. Que te vas para todos los sitios, ¿vale? Fijaos, a María le ha faltado su familia y le faltan, porque no ha tenido oportunidad de adquirir habilidades personales, autoestima, seguridad en sí misma, ¿vale? Y entonces su silla se tambalea. Y su salud mental, en este caso, empieza a tambalearse. ¿Te puedes sujetar con 2 patas? Podría sujetar con 2 patas. Si yo me quito, ahora mismo estoy haciendo fuerza para sujetar a María, ¿vale? Yo también. Si yo me quito, claro. Si yo me quito y María haciendo equilibrios con su fuerza en las piernas, podría apoyarse en su entorno social y en su trabajo, Pero ¿vale? ya van mal.
pero vas mal, ¿verdad? Quiero decir, tendrías que estar constantemente haciendo fuerza y equilibrio para no caer en algún problema de salud mental. ¿Cómo te sientes, María? Un poquito insegura. Un poquito insegura, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, María. ¿Vale? Ay, sujete yo sí. Pero os decía que la vida todavía puede ser... Me estoy preparando para salir, perdona que te interrumpa, pero... La vida todavía puede ser todavía más cruel con las personas, ¿vale? Y generalmente, si no hemos tenido un entorno de seguridad en casa, unos padres, madres que nos han guiado, si a nivel de habilidades personales, que esto está muy unido con la crianza, lo sabéis, las habilidades sociales y la red social que se genera suele ser bastante pobre o puede ser bastante pobre, ¿vale? Y entonces nos puede fallar otra de las patas. No voy. Aquí no confíes tanto en mí, ¿eh? Porque la salud mental... Pero tengo que apoyar el culo. Tienes Bueno, que venga. intentar mantenerte de alguna manera. Bueno, yo esto lo hago en mi casa. Pero aguanto 30 segundos nada más. ¿Qué te pasa? Fatal. Aparte de miedo, o sea, fatal, qué tensión, Porque qué... no te estás sujetando. No, claro, no estoy apoyando. ¿Y tienes trabajo? Sí, pues eso. O sea, estoy sudando, tengo miedo, ¿Tienes miedo? ¿Estás sudando? como mogollón de esfuerzo, sensación de que no puedo, de que apoyo el culo pero que me voy, que me pierdo. Levanta, muchas gracias. Esta es la sensación, lo que describía... Ceci es tu nombre, ¿no? Lo que describía Ceci es la sensación de las personas que tienen problemas de salud mental. No me sujeto, me caigo, me da miedo, sudo en muchas situaciones, ¿vale? Y los problemas de salud mental vienen generados muchas veces no siempre, a medida que nos faltan patas. Es decir, una persona que haya generado en un entorno seguro, que se haya criado en un entorno de seguridad, que tenga habilidades personales, que tenga una red social de apoyos y que más o menos a nivel formativo, o sea, pues claro que podemos repetir en el colegio, en el instituto, no sé, pero más o menos a nivel formativo nos vamos formando para ser alguien, tenemos un plan futuro, ¿vale? Podemos mantenernos y salir adelante, aunque la vida nos pueda golpear, aunque tengamos una pérdida por el camino, ¿vale? La vida nos golpea, pero tenemos 4 patas que nos sujetan, ¿vale? Pero ¿qué pasa a esas personas que la vida les golpee, les quita las patas, ¿vale? Ha quedado la parte formativa, rol laboral, ¿vale? En el caso de Ceci, ¿vale? Los chicos con los que trabajamos en el CAEM vienen así, no tienen ninguna pata. Es decir, a nivel de habilidades personales, a nivel de autoestima, ahora os explicaré un poco el perfil con el que trabajamos, son chicos que no tienen ninguna seguridad y ninguna estima hacia ellos, ¿vale? Son chicos que a nivel familiar, la familia no ha podido, ¿vale?, propiciar ese entorno seguro. A nivel formativo, a nivel académico, a nivel de instituto, están descolgados completamente del sistema educativo. Hablo de repeticiones constantes, de absoluta falta de ir al instituto durante un curso, 2 cursos, ¿vale? Chicos que tendrían que estar en tercero de la ESO y a lo mejor están con un nivel de quinto de primaria, ¿vale? A ese nivel estamos hablando. Y son chicos que a nivel social no tienen ninguna red social de apoyo, porque les falta la parte de habilidades sociales y personales. El concepto de salud mental, desde el CAEM, la visión que nosotros le damos, es que está sustento en estas 4 patas, ¿vale? Y que una persona tiene más riesgo de padecer salud mental, de padecer un problema de salud mental, a medida que le vayan faltando patas, ¿vale? Y que el problema de salud mental se cronifica a medida que no somos capaces, los profesionales o la red social de apoyo, de ir restaurando esas 4 patas, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos en el CAEM? Ir restaurando patas de los adolescentes, ¿vale? Porque esto nos pasa de adultos y, bueno, tenemos una experiencia de vida, ¿vale? Pero cuando hablamos de adolescencia, quiero decir, los adolescentes vienen sin experiencia de vida, sin experiencia vital. Vienen con estas 4 patas rotas y no han hecho un recorrido como para poder aprender de la experiencia, ¿vale? Bueno, os cuento un poquito lo que es el CAEM. ¿Se ha entendido más o menos el concepto de salud mental?
y por qué las personas enfermamos a nivel de salud mental, ¿vale? Yo siempre cuento que tuve un accidente muy grave de tráfico, ¿vale? Del cual psicológicamente, ostras, me costó recuperarme, pero ¿por qué aquello no me marcó de por vida? Porque tenía patas que me sujetaban. Si yo no hubiera tenido esas patas que me hubieran sujetado, seguramente hubiera acabado generando una depresión o ansiedad o una fobia muy alta con el coche, tal, ¿vale? Pero, ostras, las 4 patas funcionaron, ¿vale? Y mis 4 patas, os digo, que no todo el mundo tiene las 4 patas perfectas, que si yo las reviso digo, le falta el tornillo a esta, no sé qué, ¿vale? Pero, evidentemente, las 4 patas funcionaron, o si fueron 3, las que tenga, que hacen el suficientemente apoyo para no acabar generando un problema grave de salud mental, ¿vale? Pensadlo un poco en vuestra vida, ¿no? Quiero decir, a todos nos hemos enfrentado a dificultades en la vida. Y si no hemos cronificado en ello, es porque ha habido patas que nos han ido sujetando, ¿vale? Bueno, ¿qué es el CAEM? Bueno, esto era el juego de la silla, ¿vale? El CAEM es un recurso a nivel regional, ¿vale? A nivel interno, quiero decir, es un recurso residencial que depende de la Fundación Social de Castilla-La Mancha, ¿vale? Del antiguo FISLEM, me imagino que lo conocéis, ¿vale? La Fundación Sociosanitaria. Y está enmarcada dentro de otros muchos programas que os he puesto ahí que no se ven todos enteros, ¿vale? Pero básicamente la Fundación Sociosanitaria lo que tiene son programas de salud mental de adultos, bien sea residencias, bien sea viviendas, bien sea CRPSL, convenios con comunidad terapéutica, y luego el único recurso que tiene de menores de edad es es el CAEM, que está situado en Toledo, pero atiende a toda Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente lo que os he contado, quiero decir, atender a nivel integral a los chavales que vienen con un problema de conducta. Para nosotros, ¿qué es un problema de conducta? ¿Vale? Bueno, aquí os cuento que tratamos jóvenes, ahora os cuento lo del problema de conducta, que tratamos jóvenes, trastorno de conducta grave. Grave significa que a nivel ambulatorio no se ha podido hacer más, es decir, han utilizado otro tipo de recursos, se han agotado todas las vías, la familia se ha desbordado y no puede con el problema y entonces requiere un internamiento, ¿vale? Y atendemos jóvenes de 12 a 17 años. Tiene que haber ausencia de discapacidad, ¿por qué? Porque trabajamos con la reflexión de los chicos, entonces mínimamente los chavales con los que trabajamos, los chavales y las chavalas, mínimamente tienen que tener capacidad de introspección, de hablar con ellos, de qué te ha pasado, cuéntame, cómo puedes cambiar esto, ¿vale? Entonces, cuando hay una discapacidad grave, evidentemente esa capacidad de introspección está tocada, ¿vale? ¿Qué es lo que, con lo que no trabajamos? Los criterios de no inclusión serían trastornos orgánicos, ¿vale? A veces hay trastornos de la conducta que vienen por trastornos orgánicos, porque no hay una capacidad en la que el chaval pueda reflexionar y cambiar lo que le está pasando, ¿vale? Y la voluntariedad. Nos parece muy importante que da igual que sean mayores o menores de edad. Nadie puede obligar a nadie a hacer nada, a no ser que se haya cometido un delito y un juez te obligue, ¿vale? Pero a recibir un tratamiento terapéutico en el cual yo necesito ayuda, nadie me puede obligar. Y esto es importante y esto es básico y esto es fundamental como derecho de las personas. Y me da igual que estemos hablando de menores de edad o de menores o de mayores de edad, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy fumadora, ¿vale? A mí nadie me puede obligar a que, quiero decir, viene el mejor terapeuta del mundo a decirme, mira, Esther, es que he pensado que tú lo que mejor te viene es dejar de fumar, ¿vale? Si yo no quiero dejar de fumar, ¿qué terapeuta va a venir a mí a decirme, estás obligada a dejar de fumar y además te voy a ofrecer el mejor tratamiento y tú te vas a someter a él? Ostras, mínimamente tendré que tener una conciencia, aunque luego me cueste, aunque luego recaiga, pero una mínima conciencia de querer, ¿vale? Pues desde el CAEM pensamos que igual que a mí, a un adulto, no se le puede obligar a dejar de fumar, a un chaval menor de edad no se le puede obligar a hacer un tratamiento para el cual él no está concienciado, ¿vale? También os digo, 16 años lleva abierto el CAEM, en 16 años habremos atendido unos 140 casos más o menos.
A lo mejor ha habido 10 en estos 16 años que nos han dicho que no. Es decir, los chavales no son tontos, ¿vale? Saben que algo les pasa. En cuanto tú les dices, ¿qué te pasa a nivel familiar? ¿Qué te pasa a nivel escolar? ¿Qué te pasa en el instituto? ¿Qué te pasa con los amigos? Ostras, les genera un malestar eso, y en cuanto conectas con eso, pues claro que te dicen que quieren ayuda, que vienen de no sé cuántos psicólogos de haberlo intentado. Y no ha funcionado. Una sensación de fracaso y de malestar muy alta, ¿vale? Entonces, es fácil que el adolescente te diga que sí. Si nos dice que no, lo intentamos, ¿vale? Tenemos estrategias como profesionales, pero si nos dice que no, es que no. Y respetamos su derecho. Vale, esto es el trastorno de conducta. Nos llega un informe y nos pone que el chaval se corta, que el chaval tiene intentos autolíticos, que el chaval fuma, consume diferentes tipos de sustancias, que el chaval agrede, que el chaval en casa tiene las puertas destrozadas, que en el instituto está expulsado día sí, día también, ¿vale? Eso es lo que el ojo ve, que el chaval tiene conductas o la chavala conductas sexualizadas, ¿vale? Que una chavala de 14 años está yendo con chicos de 25, ¿vale? A cambio de drogas. Esto es lo que nos llega, ¿vale? Pero esto es lo que el ojo ve, ¿vale? Eso es lo que todos los profesionales vemos. Eso, para nosotros, para los que trabajamos en el CAE, es lo que menos nos interesa. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es un iceberg. Ese es el bloque de hielo que todo el mundo ve, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que hay debajo. Y cuando nosotros conocemos a esos chavales, no el primer día, obviamente cuesta mucho llegar a ver el bloque de hielo que hay debajo del iceberg, ¿qué es lo que vemos? Que en la infancia han sufrido abandonos, han sufrido maltrato, han sufrido situaciones de abuso, han sufrido miedo, tienen unos problemas de autoestima gravísimos, ¿vale? Que las patas están rotas. Esto es lo que vemos, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, es donde empezamos a trabajar con ellos. No con lo que se ve, sino con lo que hay debajo de la punta del iceberg. Nada, es un recurso residencial, ¿vale? El programa dura aproximadamente año y medio, es decir, los chavales vienen de cualquier punto de la región y vienen a vivir durante año y medio para hacer un tratamiento terapéutico intensivo. Eso significa que viven con nosotros, dejan su entorno, el de origen, y viven con nosotros, con los profesionales que estamos allí, durante aproximadamente un año y medio, que en la realidad luego es más, 2 años, 2 años y pico, ¿vale? Porque los programas luego se alargan. Y estas son unas fotos de lo que es el centro por dentro. ¿Qué hacemos allí una vez que les tenemos dentro? Pues abordar las 4 patas, ¿vale? Desde programas de psicoterapia abordando el aspecto personal. ¿Qué les está pasando? Que nos cuenten a nivel grupal. Sabéis que los adolescentes funcionan mucho mejor a nivel grupal que a nivel individual, aunque también tenemos atenciones individuales. Que nos cuenten a nivel personal qué les está pasando en el aquí y ahora y que lo compartan entre ellos, ¿vale? Y que hagan grupo entre ellos. A nivel social, trabajar la parte de habilidades, la parte del ocio, ¿vale? La parte de pertenencia, pertenecer a, sabéis que en la adolescencia es súper importante pertenecer a un grupo, ¿vale? Y ir generando poco a poco una red social de apoyo, primero en el CAEM, luego en Toledo y luego en su lugar de origen. La otra pata, que quiero ser, vienen descolgadísimos, os lo decía antes, del sistema académico, descolgadísimos, ¿vale? Llevan 2, 3, 4 años sin coger un libro. Hay que generar un hábito, hay que buscar una motivación, hay que ver qué quieren ser, ¿vale? Primero tenemos profesores dentro del equipo de atención domiciliaria y hospitalaria y luego hacemos una incorporación a un instituto de Toledo, progresivo, ¿vale? Y ahí estamos en coordinación con los institutos. A veces los chavales tienen tan rotas sus patas y son tan poco restaurables que la única pata salvable es la parte formativa. Que a veces decimos, este es el salvavidas del chico, ¿vale? La única pata que les queda por salvar o la única pata rescatable va a ser esta, darles un futuro donde más adelante podrán tener un rol social, ¿vale? Y luego la parte, evidentemente, la familia, ¿vale? En la mayoría de los casos en los que la familia está disponible, ¿vale? Que es aproximadamente un 60% de los casos que tenemos, trabajamos con la familia. ¿Por qué?
porque la familia viene de una situación, de vivir situaciones tan críticas y tan tensas, ¿vale? Poneros en la situación como madres, como padres de esa familia, de un chaval que se agrede, que se autoagrede, ¿vale? Que vive sin ir al instituto, ¿vale? Y que la familia no puede más porque está agotada psíquicamente, ¿vale? Y viene y dice, toma, aquí te dejo a mi hijo o a mi hija para que me lo arregles, ¿vale? Como si fuera una pieza, como cuando dejas el coche en el taller, ¿no? Toma, el coche cuando esté ya me llamas, que vengo a por él, ¿vale? ¿En qué consiste el trabajo familiar? En dar la vuelta a eso, ¿vale? En que ellos son parte muchas veces de las dificultades, ¿vale? Lo que pasa es que ellos no son conscientes, evidentemente quieren a sus hijos, a sus hijas muchísimo, ¿cómo no los van a querer? Pero no son conscientes de que ese padre y esa madre, cuando investigas en su historia, han vivido muchas situaciones traumáticas en su infancia porque no han tenido las 4 patas de la silla, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo familiar? En que la pieza del taller no es una pieza del taller, es una pieza del puzzle que tiene que encajar con otras piezas del puzzle y que ellos forman parte de las dificultades, de esa dinámica familiar que está dañada y que, por tanto, forman parte de la solución. En eso consiste el trabajo familiar. Y cuando la familia hace clic en ese aspecto y ya no viene a que le arregles la pieza del coche que está rota, ¿vale? Y a recoger a su hijo del taller del garaje, cuando comprenden eso, la familia empieza a dar una serie de cambios que benefician a su vez porque se van restaurando las patas del chaval o la chavala. El proceso no es fácil, obviamente, hay muchos momentos en que el chavala ha entrado voluntariamente, se quiere ir del CAEM y pelea por irse, porque a veces cuando tocamos las heriditas, ¿vale?, de lo que les hace mucho daño, pues evidentemente quieren huir, como cualquier persona querríamos huir cuando nos tocan las heridas emocionales, ¿verdad? Y no es fácil, y sobre eso vamos trabajando de manera continua y poquito más, así que tenga que ver importante, que básicamente lo que hacemos es acompañar un proceso de adolescencia, porque luego entre medias de todo esto que nos he contado, pues son adolescentes. ¿Y qué le pasa a un adolescente? Pues que quiere más autonomía de la que es capaz de gestionar, que se enamora, que está viviendo hormonalmente una etapa muy revuelta, ¿vale? Entonces esto se junta con lo de las 4 patas que os acabo de contar. Poquito más, y que le damos mucho peso a revisarnos nosotros como profesionales constantemente, porque esto que os acabo de contar no nos tiene que hacer ni caer en la pena, ni ay, pobrecico, mira los que bonitos, los del CAEM, qué trabajo hacen, no, que tenemos que estar en constante revisión nosotros como profesionales para poder acompañar un proceso de un adolescente cuando estamos trabajando tan cerquita de ellos que, joder, pues cómo no les coges cariño, cómo no estableces un vínculo con ellos, cómo no estableces unos lazos de unión que en muchos casos quedan de por vida, ¿vale? Que tienes que poderte mantener en un papel de acompañante durante una etapa de la vida, ¿vale? Y básicamente, con eso termino y os cuento, y ahora si queréis en las etapas de las dudas, pues debatimos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a Esther. Ahora va a hablar, ella ha hablado de la salud mental en los chicos y queremos dar también otra visión desde está aquí el Consejo de la Infancia y la Juventud, donde nos van a dar una visión también de los adolescentes, qué es lo que están desde su vida, su día a día, como decía ella, que no tienen en principio todos esos problemas, nos van a hablar de lo que están trabajando, que es el moving, están hablando de los sentimientos. Entonces, han venido aquí del Consejo, han venido gente en representación también, entonces le vamos a dar la palabra a ellos. Vale, pues somos del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia de Toledo y bueno, nos vamos a presentar, vamos a decir nuestros nombres. Yo me llamo Mireia, soy la técnica. Yo me llamo Antía, tengo 11 años y voy al CEIP Ciudad de Aquisgrán. Yo me llamo Ariadna, tengo 15 años y voy al IES María Pacheco. Yo me llamo Ainara, tengo 12 años y vengo de la Medalla Milagrosa. Me llamo Joaquina, tengo 13 años y voy a la Laboral. Bueno, ¿te parece bien explicar lo que es el Consejo de manera resumida, por si no nos conocen? Bueno, el Consejo de Participación Infantil y Adolescente es una entidad, por así decirlo, que tiene el Ayuntamiento de Toledo, es fija, es decir, que da igual el partido político que esté dentro del Ayuntamiento, siempre estamos ahí, siempre y cuando nos dejen.
pero de momento todavía seguimos aquí, en el cual se nos da voz y voto de alguna manera a todos los niños y niñas adolescentes de la ciudad, en el cual tratamos temas como la salud mental, medio ambiente, espacios seguros, familia, todo lo que viene a ser lo que supuestamente a los mayores les importa, pero que tampoco se nos suele preguntar a nosotros nuestra opinión, y eso es como la cosa más resumida que podemos decir de lo que hacemos. Nos reunimos una vez al mes en diferentes barrios de la ciudad, en centros cívicos, como por ejemplo el de aquí de Santa Bárbara, donde nos reunimos todos los que podemos, ya que puede venir quien quiera y quien pueda, y tratamos los temas que he dicho antes, y normalmente el tema que solemos elegir, porque tenemos como un tema en el que trabajamos durante un año, suele ser acorde a lo que suele elegir UNICEF. Este año ha sido las pantallas y el mundo digital, sobre todo la inteligencia artificial y cómo lo usamos los jóvenes, cómo nos afecta en nuestra vida y todos los posibles problemas que nos podemos encontrar en Internet. Y eso es resumidamente lo que hacemos en el Consejo de Participación Infantil y Adolescente. ¿Alguna de vosotras sabe? Algunas también tenéis que entender que les da un poco de vergüenza a algunos y bueno, van a hacer el esfuerzo. ¿Alguna de vosotras sabe exactamente qué edad es la del Consejo de Participación y si es abierto? Sé que tú lo sabes. De las compañeras. ¿No? ¿No? No me lo... ¿De 7 a...? 17. A 17. ¿Y puede venir quien quiera? Sí. ¿Si tienes edad? Si tienes edad, sí. Perfecto. Vale. Es totalmente abierto. Incluso si no estás dentro del consejo, puedes venir a una reunión y ver a ver qué parece la reunión, si te gusta cómo trabajamos, cómo es el ambiente, tanto entre los técnicos como los compañeros, y luego ya decidir si te apetece venir a participar con nosotros. Vale, gracias. Que ahora os proponemos un diálogo abierto de los que estéis aquí presentes. Estamos hablando de la salud mental, sabemos que es muy amplia. Han hablado los profesionales, pero creo que sería interesante saber qué opinan precisamente los adolescentes y la infancia. Bueno, una mezcla, infancia, bueno, un poquito de infancia. Si queréis hacer alguna pregunta sobre algún tema, ¿alguno tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, gracias. Gracias. No es solo un aspecto que me ha llamado la atención, que al definir el consejo, ¿no? Decías, hablamos sobre temas que les preocupan a los adultos que normalmente no nos dejan participar, ¿no? También habláis de temas que os preocupen a vosotras o a la infancia y adolescencia y lo trasladáis a los adultos también. ¿Os veis empoderadas en ese sentido? Intentamos en todo lo posible que llegue a lo que son los adultos, porque al fin y al cabo nos rodeamos de adultos, no solo nos rodeamos de nuestros amigos y compañeros, ya sea de clase o nuestros amigos, estamos rodeados de adultos porque de alguna forma no tenemos todavía esa independencia que tenéis vosotros los adultos. Sí que es cierto que es un poco difícil comunicar a una persona mayor, sobre todo si es tu padre o un profesor, un tema que te preocupa, como puede ser el acoso escolar. Puede decir, mamá, papá, un niño todos los días en clase de matemáticas me tira del pelo y hoy me ha cortado el pelo con las tijeras. Eso es un poco difícil de contar. Sí que es cierto que luego ya llega un punto en el que siento que llegamos a un tope en el que ya tenemos que decírselo a alguien en el sentido, y luego ya desde otro punto de vista, como pueden ser entidades o ya autoridades en ese sentido, como puede ser el ayuntamiento, siempre intentamos comunicárselo. Por ejemplo, el consejo una vez al año se reúne en un pleno con UNICEF y el alcalde, en el que nosotros les damos nuestras propuestas y compromisos que queremos para mejorar no solo la ciudad para nosotros, sino como para todos nosotros. Entonces, en ese sentido sí que nos sentimos un poco más empoderados, como tú has dicho, que tenemos un poco más de voz y que por lo menos por ese momento nos sentimos escuchados en ese sentido. Gracias.
¿En qué estáis trabajando ahora y cuál es la propuesta que más os ha gustado trabajar en este tiempo que lleváis? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer este viernes? ¿Qué vamos a hacer este viernes? ¿Qué vamos a hacer este viernes? Sí. ¿Qué vas a hacer? Si no recuerdo mal, es lo del Sí, Es lo del mapeo de las emociones, que es según cómo te sientes en tu barrio. Tienes un mapa y tú, según cómo te sientes, colocas una pegatina. Si la piscina te parece divertida, colocas una carita feliz. Pero si hay un sitio donde siempre hay bandas o que hay gente que a lo mejor hay cosas que no debe hacer, pues ahí te tienes miedo de pasar por ahí y pues así como mapear para ver que a lo mejor se puede mejorar o que está bien y puede seguir así. Muy bien explicado, Antía. ¿Y eso dónde se hace? Cada uno, si quiere, pues lo hacemos en los recreos de cada uno en nuestro colegio / instituto. Muy bien. Todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? En el tuyo lo haremos la semana que viene. Y el viernes tenéis una actividad de convivencia. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Las Olimpiadas. Iba a decir que vais en chándal. Sí, tenemos las Olimpiadas, que es cuando nos reunimos quinto y sexto de ambos colegios de Santa Bárbara y primero de la ESO del instituto. Hacemos deportes practicamos deportes todos juntos para, pues, lo que nos explicó nuestro profesor, para juntarnos más y porque al fin y al cabo todos somos del mismo barrio y para conocernos. Y como sabemos que lo vamos a hacer en los años siguientes, pues tener más convivencia, es decir, en el barrio. Muy bien, Antía. Un aplauso yo creo que es tu primera intervención, ¿verdad? No lo ha vivido. Le pasa como a mí, que yo también llevo dentro de lo que cabe 6 meses. Y es verdad que si no has vivido las Olimpiadas aún, no has hecho el mapa de las emociones, tú lo ves desde lo que te han explicado, pero no es nada comparado con vivirlo. Os lo explico porque ellas sí que lo han vivido. Hemos hecho las Olimpiadas, ¿a qué sí, por ejemplo? ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron? ¿Qué hicisteis como consejo? Aquí. Pues repartir papeles. ¿Para qué? ¿Eran los papeles? Para si se querían unir al consejo. Para saber si se querían unir al consejo y qué más. Podéis hablar las dos a la vez. Venga, que lo sabéis. Tú estuviste preparándote, ella se estuvo preparando durante un buen rato, les está costando. Ella se estuvo preparando algo que era una actividad que se hacía desde el consejo y desde la mesa, diferentes mesas de educación de los barrios, que era unas... ¿Te acuerdas de qué hablo? Las gafas azules esas. Sí. Sí, ¿te acuerdas un poco de qué iban? A ver, de la infancia, ¿no? Sí. Sí, de algo de la violencia y la infancia, la adolescencia. Sí. Algo de cambiar la mirada. Es nueva. ¡Ay, perdón! ¿Cuánto llevas, Ainara? No sé. Tú llevas poquitos días, pero bueno, que están empezando, pero bueno, es muy interesante. ¿Algo más que decir de las Olimpiadas que más hicisteis? ¿No os acordáis? ¿Subisteis al escenario y qué pasó? A leer algo. Sí, pero ¿qué preguntasteis? Que por qué eran azules las gafas y que por qué es importante la infancia y ya no me acuerdo. No, pero también preguntaste si les habían gustado. ¿Os acordáis? Sí. ¿Eso qué se llama? ¿Cómo se llamaría eso? Cuestionario. Sí, una evaluación. ¿Y por qué hicimos una evaluación? ¿Lo sabéis? Os lo expliqué, pero sé que ellas estaban muy nerviosas como ahora mismo. ¿Por qué hicimos evaluación? Y unos papeles que pasamos a los profesores también para evaluar las Olimpiadas. ¿Por qué? Os lo estoy haciendo, parece que las estoy torturando ahí. Sí. Para ver. Vale, venga, vamos a hacer una cosa, chicas, que yo creo que esto os está... ¿Tenéis alguna otra pregunta sobre salud mental? Así en concreto, si no sé que opinen ellas un poco sobre el tema que quieran. Por ejemplo, estamos haciendo acoso. ¿Verdad que estamos ahora tratando el tema del acoso escolar? Lo han tratado ellas antes, pero como son nuevas, quiero decir, por como estamos hablando de cosas que les está dando como más vergüenza, ¿os apetece hablar de algún tema en concreto? ¿A ti, Joaquina? ¿De qué? ¿Algún tema en concreto del acoso? ¿Antía? ¿Ariana? Cualquier cosa que tú me digas, yo puedo hablar. No. Lo que quiero es que salga de vosotros. ¿Hay algo que penséis
como te ha preguntado, ¿qué opinéis vosotros como adolescentes desde vuestra perspectiva que quizá no estamos viendo o algo que simplemente os parezca interesante hablar ahora? Se nota la plática. Bueno, en noviembre del año pasado, octubre-noviembre, estuvimos en un congreso de pediatría social en el cual pediatras del Hospital La Paz en Madrid nos estuvieron haciendo preguntas, sobre todo de cómo querían que fuese el tú a tú entre paciente joven y doctor como pediatra, e incluso ellos lo preguntaban ya como de padre a hijo, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo en esta situación? ¿O qué puedo hacer yo con mi paciente que está pasando con esta situación? Hubo un momento en el que nos preguntaron qué situación nos preocupaba a los jóvenes y dos compañeras dijimos que la salud mental, que al fin y al cabo es lo que hemos venido a hablar aquí. Yo dije que a día de hoy nos faltan muchísimos profesionales, tanto como en la sanidad pública o ya sea en la privada, nos faltan muchísimos. Las listas de espera son muy largas y mucha gente necesita muchísima ayuda. Niños de 15 años que no saben sobrellevar a lo mejor la separación de sus padres, que a lo mejor a los ojos de un adulto lo es la cosa más simple del mundo, pero es un niño de 15 años que acaba de ver a sus dos figuras más representativas de su vida separarse y que todo lo que tenía construido en base a eso se ha desmoronado. Un alumno que, como he puesto antes el ejemplo, le hacen bullying en clase, no sabe cómo sobrellevarlo, está solo, se siente solo y siente que en ese momento se ha acabado el mundo. Yo creo que una de las cosas que deberían hacer los adultos, aparte de, sé que es difícil darse cuenta de las señales, porque a veces es muy difícil darse cuenta que alguien lo está pasando mal, sobre todo un adolescente, que estamos en una etapa en la que somos pura emoción y puro sentimiento, en el que todo lo vivimos 50 veces más grande de lo que a lo mejor lo vive un adulto. Sí que es cierto que hay padres que a lo mejor sentís, los que tenéis hijos, o algunos que están ya en la adolescencia, algunos que todavía no han entrado, que veis que vuestro hijo es a lo mejor un poco más contestón, peleón, bueno, o hija. Intentar meter cizaña de una buena manera, que es lo que dije yo. No peguéis la chapa, por así decirlo, que siempre os van a decir, es que siempre me vas a dar la chapa sobre esto, siempre vas a repetir esto. A veces hay que darle una vuelta, por así decirlo, a ciertos temas. Soy tu amigo, pero también soy tu padre. Y creo que podemos hacer ambas cosas. Yo creo que es el primer paso para mejorar, como hemos dicho antes, una de las patas de nuestra salud mental, en este caso la familia, es que el tú a tú entre los padres y los hijos mejore. Soy tu amigo, pero también soy tu padre, en ese sentido. A mí, por lo menos, me gustaría recalcar eso, que creo que a todos nos gustaría poder decirle a tu madre o a tu padre, mira mamá, hoy me ha pasado esto y estoy triste, estoy frustrada, estoy feliz, quiero que me des un abrazo, quiero que me des un beso. Yo creo que el primer paso para mejorar es ese. Y yo creo que en salud mental avanzaríamos bastante. Y luego, pues, en profesionales, ojalá hubiese más, ojalá las listas de espera no fuesen tan largas como las que son. Y ojalá los niños de mi edad, los que son más mayores, los que son más pequeños, no tuviesen que estar en esas listas de espera para empezar. Y bueno, que ojalá estuviésemos mejor en ese sentido, todos los jóvenes. Vosotros nos veis como fuego, voy a decirlo así, como muy intensos. Somos intensos en ese sentido, pero lo he dicho antes, somos pura emoción y puro sentimiento, y a lo mejor lo que vosotros vivís a día de hoy, una misma situación, por muy pequeña que sea, un niño de 13 años no lo va a vivir de la misma manera que un niño de 15. Entonces, siempre me pongo a pensar que en algún momento mi madre o mi padre estuvieron en esa misma situación que yo, y desearía que ojalá volviesen a tener ese mismo sentimiento que tuve yo estoy yo teniendo en ese momento, para que me entiendan un poco mejor. Y yo creo que ese es el primer paso que deberíamos hacer en ese sentido. Y yo creo que ya estaría.
¿Alguna pregunta más? Nada, que el tema de la afectividad y de la sexualidad también es un tema que abordáis en vuestras reuniones. A ver, es un poco difícil tratar un tema como ese, aunque yo siempre digo que el tema de la sexualidad se puede abordar en cualquier edad, siempre y cuando lo hagas bien y a una edad totalmente adaptada. Obviamente a un niño de 8 años no le vas a estar explicando qué son las enfermedades de transmisión sexual, pero a lo mejor sí le puedes explicar qué es el aparato reproductor, qué es su intimidad y que nadie, por ejemplo, lo tiene que tocar. Eso sería como el primer paso. Cuando hablamos siempre de charlas de sexualidad, siempre se nos queda como, estos son los métodos anticonceptivos que tenemos. Tampoco te explican las consecuencias de esos métodos anticonceptivos, que a veces nos pueden afectar a nosotras en este caso. Siempre se habla de sexo y las consecuencias. Tampoco se habla de lo bueno que puede llegar a ser. Siempre se ha tratado el sexo como un tabú en ese sentido, y todo lo malo que nos puede llegar a pasar, sobre todo a las mujeres. No entiendo el por qué siempre se nos dice que somos las mujeres las que acabaremos mal, aunque después, luego a lo largo de los años, hemos añadido a los hombres con el tema de las VHS, pero luego se ataca a las personas homosexuales en ese sentido de son ellos los que las transmiten. Entonces, yo creo que ahí deberíamos primero cambiar esos estereotipos. Y luego, a mí lo que siempre he dicho, y lo digo desde hace unos años, es que en charlas de educación sexual no se incluye la menstruación, ni todo lo que conlleva para una chica lo que es tener su primera regla, porque todo lo que escuchamos de la regla son de nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, y a cuantas más generaciones preguntes, menos vas a saber. Seguramente lo que más yo he podido saber por la regla ha sido por mi madre. Si le pregunto a mi abuela, a lo mejor no me va a decir ni la mitad de lo que me dice mi madre, porque es un tabú. Yo no entiendo por qué una vez al mes estoy una semana con unos cambios de humor muy grandes y por qué me duele todo la espalda baja, los riñones, me duelen los ovarios, porque de repente he gritado a mi padre y luego 5 minutos después he estado como hace 20, normal. Entonces yo creo que en charlas de sexualidad se podría también meter eso. Luego, en el consejo es un poco difícil de tratarlo, lo digo porque hay niños pequeños y hay que saber cómo podemos meter todo ese tema sin que lo rechacen ellos y que podamos tratarlo de la mejor manera posible y educar sin que haya ningún tipo de tabú, porque al fin y al cabo toda la vida se nos dice que todo lo que viene con la sexualidad va a ser un tabú, pero no tiene por qué serlo. Entonces yo creo que a mí me gustaría tratarlo todavía aún más, porque todo lo que hemos tratado han sido sobre todo acoso sexual en ese sentido, y a qué medios podemos ir cuando nos pasa una situación del estilo, pero no hemos tratado en ese sentido cómo abordar que la sexualidad y todo lo que viene con ello deje de ser un tabú. Así que a mí me gustaría, yo lo propongo de aquí a cara del curso que viene, que empecemos a trabajar más de ello. Pues muchísimas gracias. Yo te hablo como mamá de preadolescente. Eso de estar, es muy cansado de estar calienta que sales, porque cada 2 por 3 es calienta que sales y no sabes cuándo. Pero sí te entiendo. Entiendo también que yo empecé a raíz de una charla de ella y de comprar un libro para mi hija. Lo compré, lo leyó y empezamos a hablar más cosas sobre lo que tú dices. ¿Por qué me duele a mí? ¿Por qué no le duele a mi hermano? ¿Por qué no le duele a mi padre? Y cosas así. Y eso sí que hay que hablarlo también. Y Esmía se hace mayor y realmente me valió mucho para la hora de... Yo tengo 2, que a ver si me acuerdo ahora después de los nombres, muy buenos. Me lo regalaron con 10 años, que era una chica guay como tú. Bueno, que eran 2 libros, uno sobre los cambios emocionales que sobre todo tenemos las mujeres cuando pasamos a la adolescencia. También hay para los chicos, o sea, puedes comprar cualquiera de los 2. Y otro que habla sobre la regla, los métodos anticonceptivos, incluso mete un poco también de lo que es la sexualidad, el sexo en sí, que era muy bueno. Yo me acuerdo que, yo ya lo digo desde lo personal, a mí me bajó la regla con 10 años, recién cumplido, yo era muy pequeña.
con 10 años te asusta eso bastante. Si no sabes nada de lo que es eso, porque para mí fue un momento totalmente súper, voy a decir, abrupto, impresionante en el sentido malo, mejor dicho, porque mi madre se pensaba que me iba a llegar más tarde. Entonces, la charla de esto te va a pasar de aquí a todos los meses de tu vida, hasta que te llegue pues, lo que es la menopausia, no había llegado todavía, porque mi madre se esperaba que fuese pues, a los 11, como muy pronto, 12, 13 años. Entonces, yo creo que también deberíamos empezar a educar a las mujeres y a los hombres sobre la regla desde muy pequeños, en ese sentido. A ver si me acuerdo después ya de los nombres de los libros. Nada, que no quería quitar protagonismo a ellas, pero que yo lo abordo en institutos con chicos y chicas delante y hablamos de la menstruación y de todo lo que las inquietudes que ha comentado ella, y a los chicos hablamos de eyaculación involuntaria, porque si las chicas hablamos un poco de la regla, a los chicos no te digo lo poco que les hablamos de la eyaculación involuntaria cuando les toca vivir eso y lo que les asusta y les preocupa. Y mi experiencia en edades de instituto, absoluto respeto con eso, que suelen ser bastante respetuosos. Cuando lo haces en sexto, provoca risas el tema, pero a partir de segundo, tercero de la ESO, bastante respetuosos. Entre los que les da vergüenza y los que atienden porque les están contando a alguien que nadie les ha contado. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? ¿No? Pues seguimos. Gracias a todas. Muchas gracias. Pues la siguiente es Maika, creo. Mati, no acierto. Mira que me lo has dicho 4 veces. Ella viene por ACEM, nos va a hablar del programa de autonomía y de los menores que tienes, ¿no? Así que me habías comentado. En el centro de menores. En el centro. Sí. Bueno, yo soy Mati, vengo de la entidad de ACEM, soy la responsable del centro de menores. Nombre que odio. Centro de menores es el más conocido. Todos los que trabajáis en lo social, si os pregunto qué es un centro de menores, me vais a contestar bien para mí. Si lo pregunto en la calle, me van a decir que tienen o medidas judiciales, o que son delincuentes, o que tienen algún problema. Soy la responsable de un hogar de protección de menores. Son unos niños que están en un hogar, que están con nosotros porque no pueden estar con su familia, porque les falta esa pata de la que hablaba Raquel antes, una de las patas que es esa base que le ha dado su familia, o no tienen, o la situación familiar no les permite estar con ellos. Entonces, la Junta nos lo deriva y entran en un sistema de protección y entran con nosotros en el centro de protección. No han cometido ningún delito, no sé si lo cometerán, que a lo mejor, pero no han cometido ningún delito de momento, y solo están con nosotros para ser protegidos, para que les pongamos esas 4 patas que decía Raquel, o que sujetemos la silla, que tengamos el acompañamiento. Tenemos niños de 12 a 18 años. A los 18 se acaba la estancia con nosotros. Entonces, nuestro trabajo es prepararles lo máximo que podamos para que cuando lleguen los 18 ellos sean adultos, todo lo adultos que hoy en día se puede ser con 18 años, que no es mucho. Entonces, intentar que tengan la autonomía suficiente para vivir en el mundo, para mantenerse, para tener un trabajo. Trabajamos con ellos la parte psicológica, la formación, pero tenemos que tirar de recursos y de entidades. Nosotros no tenemos psicólogos, tenemos que tirar de la USMI con citas que muchas veces cuando no la quieren dar, el niño ya ha cumplido los 18 y está fuera. Son niños que vienen con unas mochilas emocionales brutales, que hay que trabajar con ellos desde el vínculo y desde la paciencia y desde el amor, porque es lo que les ha faltado toda su vida. Lo único que intentamos es paliar todas esas necesidades. En el entorno educativo muchas veces están fuera, en el entorno social
muchas veces también. Están en círculos que no juzgan, que son muy parecidos a los suyos, muchas veces están en círculos de consumo, y el trabajo es intentar en todo ese tiempo que ellos vayan forjando su personalidad, su estabilidad, que tengan sus 4 patas. Pero como os decía, necesitamos, pues eso, colaborar con más entidades, colaboramos siempre. Ellos tienen técnicas de protección de menores en delegación con quien estamos continuamente en contacto para ver qué recursos serían los mejores para ellos y poder abordarlo. A veces es complicado, a veces llegan los 18 y todos los objetivos que nos hemos propuesto no se han podido conseguir. A veces sí, a veces conseguimos que todos esos sueños, porque al final son niños que no han podido tener lo que han tenido otros niños y son niños con sueños. Con ilusiones, y lo que intentamos es que sean eso, niños, y que lleguen a ser adultos muy pronto, pero que lleguen a ser adultos y que puedan conseguir la mayor estabilidad posible. ¿Vale? Como os decía, a veces es muy complicado porque los recursos, principalmente en salud mental, son muy básicos, muy básicos, por no decir nulos. Entonces lo necesitan, su mochila es una carga muy importante que tienen que trabajar y lo necesitan y no podemos contar con ello muchas veces. Creo que ya os he dicho que son 10 plazas lo que tenemos, no sé si tenéis, no os lo había contado, ¿no? Ya no sé lo que os digo y lo que no. Son 10 plazas lo que tenemos. Son 10 adolescentes, no sé si tenéis hijos adolescentes, pero 10 adolescentes con esa mochila y con la adolescencia que decía, esa emoción que sube y que baja y que intensa por 1000, pues así, con un equipo técnico trabajando con ellos continuamente, porque si a un niño en una situación normalizada le suben las emociones por 1000, a mis niños les suben por 2000. Y entonces tenemos que tener ese nivel de conocimiento, que también nos falta a nosotros, de recursos de conocimiento y de formación para llegar a ellos. Trabajamos siempre desde el vínculo porque va a estar con nosotros gran parte de su vida y la vida que forja su identidad. Entonces intentamos vincular con ellos para poder trabajar. Es muy complicado porque tienen problemas de apego, problemas de vínculo, porque si tu familia no ha estado, ¿cómo van a estar unos desconocidos? Que me voy a ir, que esto es temporal, que esos son unos de los grandes problemas que tenemos. Otra cosa que reivindicamos siempre, como os he dicho al principio, es que es un hogar de protección, no es un centro de menores. Yo he llegado a institutos y me han dicho, vamos a ver, antecedentes penales de este chaval. Pues este chaval ya en el instituto no va a ir bien. Ya no va a ir bien porque ya le estás juzgando desde el principio. Uno de los grandes problemas que tienen estos niños, cuando hoy se han enterado que venía a hablar de lo que era un centro de protección, me han dicho, nosotros queremos ir. Y tenían cosas y no han podido venir, pero estaría muy bien. Nosotros queremos ir para que vean que no somos delincuentes y que no hacemos nada malo y que solo estudiamos y que sí, que llegan tarde a su hora, pero como ellos, como todos, y que queremos ir para explicarles que estamos en una casa y que estamos en una casa como el resto, que no hemos tenido la suerte, o quizás sí, depende, no hemos tenido la suerte de estar en un hogar normalizado. Romantizado, este es nuestro trabajo. El día a día es mucho más complicado. No hay recursos, es muy difícil contactar con las citas, es muy difícil que los centros educativos entiendan
que no puede estar sentado todo el tiempo que quieren que esté, que sus emociones no son como la de los otros niños, que tiene una mochila emocional. Es muy difícil que entren en un sistema de vivienda, de trabajo, de búsqueda de empleo. También tenemos a menores extranjeros no acompañados que tienen que salir y que hay que buscar un piso. Dile el nombre y di que te llamas Mohamed, que lo mismo no entras. Y esto lo vivimos día tras día. Entonces, lo bonito y lo romántico es lo que os decía antes, que se viven muchas cosas, que son niños que necesitan la ayuda y que necesitan una sociedad que crea en ellos como cree en el resto, no más ni menos, como se cree en el resto. Este es el proceso nuestro de trabajo del equipo, todo el acompañamiento hasta que llega a los 18. ¿Qué pasa cuando llega a los 18? Pues a veces hemos conseguido que tengan esa autonomía total, que tengan un trabajo, que puedan alquilar un piso, aún llamándose Mohamed, hay gente que te lo alquila, que lo alquilen, que puedan salir, que se sientan útiles, que se sientan incluidos dentro de la sociedad, que no se sientan bichos raros. Y ese es un gran logro que se lleva el equipo. Otras veces hay un daño enorme, que sin recursos y que sin apoyos no podemos paliar. Entonces, todavía les falta un poquito. Y para los que todavía les falta un poquito, Accent también tiene el programa de autonomía, que va dirigido a jóvenes, necesito chuletas porque ya no es mío, a jóvenes de 16 a 24 años. Lo que hacen es darle un empujoncito, un último empujoncito a estos chavales que les falta un poquito para ser adultos y autónomos y no necesitar de nadie para vivir como todos nosotros y ser autónomos. El apoyo se da personalizado, es un apoyo personal, económico, residencial, porque tienen vivienda de autonomía, es económico porque gestionan ayudas de carácter económico según lo vayan necesitando y es psicológico. Igual que antes os decía que la salud mental aquí, y yo sé que mis compañeras de autonomía estarían de acuerdo que lo diga, el apoyo psicológico se ha conseguido después de mucho luchar. El programa de autonomía está en toda Castilla-La Mancha y hay un psicólogo para todos Castilla-La Mancha. Online para quien lo necesite. Entonces, igual en la salud mental tenemos mucho que trabajar. A los 24, estos chavales salen del programa y normalmente salen pues, con la autonomía que necesitan, con el trabajo conjunto que hacen los hogares de protección y el trabajo que hacen los compañeros del programa de autonomía. Al final los niños de protección no tienen ninguna pata, nosotros somos los que sujetamos la silla. Les vamos poniendo patas si se dejan y si se puede. Y ya está, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta antes de que te vayas. Bueno, primero yo estuve trabajando en Madrid y no sabéis lo que yo presumía del programa de autonomía. Se me caía el corazón cuando estaba en salud mental viendo que chicos con 18 años, si era en enero, febrero hasta junio, que le quedaba la formación última y casi el trabajo, que se iban a la calle y no tenían nada, y que si era en septiembre ya podía ser, y aquí decían, no, hay un programa que acabarían y aún encima les ayudarían. Eso yo presumía a todo, vamos, siempre. Y quería hacerte una pregunta. En la casa de acogida vienen niños que ya también salieron de sus padres y han estado con padres de acogida. Sí. Entonces, el trabajar el segundo abandono es mucho más difícil. A veces vienen de acogimiento familiar fallido y ya es un segundo abandono. Y para ellos es que para ellos es abandono hasta que
Nosotros somos un equipo de 6 educadores, cada educador que se va porque encuentra otro trabajo, porque no vive aquí, para ellos es un abandono todo. Entonces, vincular con ellos es súper difícil. Es que tienen muchos problemas de apego. Entonces, para ellos eso también es un abandono y es mucho más difícil trabajar. Vienen con muchas heridas. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarte un poco por cuando he pensado en hogar de protección y todo esto, y pensando también en estas edades, ¿no?, de adolescencia, preadolescencia, creo que es muy importante el territorio, ¿no?, el barrio en sí, esa afectividad con iguales, todo eso, en vez de ese, a veces peregrinar, ¿no?, que tienen de un recurso a otro, conseguís que a pesar de los estigmas, ¿no?, que has contado y todo esto, que tengan un arraigo en su vecindario, en su colegio, instituto y todo eso. Sí, sí lo conseguimos. Al principio de entrar en los hogares es muy difícil, lleva mucho tiempo hasta que ellos van a un instituto. Yo he sido la tía de muchos de los que han pasado por allí cuando hemos ido a alguna parte, porque ellos se niegan a decir que están en un hogar de protección. Y cuando ya sienten que tienen esas 4 patas y que están seguros, ellos ya cuentan que están en un hogar de protección y ya el vínculo lo han creado y el vínculo dura. Y en los entornos, en su instituto, su círculo de amigos, aunque cambien de instituto, van forjando su círculo de amistades, que cambia porque con estas edades vamos evolucionando, pero van forjando su círculo de amistades y a pesar de los estigmas lo conseguimos. Con mucho esfuerzo, pero lo conseguimos. Cuando hablas de que a veces son niños que vienen de como que desistieron de un hogar de acogida, ¿se va por hechos propios de la misma relación de la conducta del niño o es de tipo legal que no permite ya cumplir con lo que es el sistema de adopción? Se da de las dos maneras, pero normalmente, como también decía antes Raquel, lo que se ve primero de un niño no es la herida, se ve la conducta. Y la conducta, a veces idealizamos cosas y hacemos acogimientos y cuando la conducta es la que es, pues no queremos. Y entonces hay un abandono complicado, que encima le deja en un mal lugar de sigo siendo el culpable de mi propia historia. Bueno, yo conozco acogimientos que han sido fallidos porque la pareja después rompe y los tienen acogidos y entonces no se pueden hacer cargo. O uno se quiere que llevar al niño o la niña, lo que sea, y entonces ahí se van al hogar porque no son capaces o porque renuncian o por lo que sea. Y no es ni culpa del carácter de ellos, sino que las circunstancias que rodean ese acogimiento también. Entonces puede ser muchas cosas, yo creo también. Sí. Estabas diciendo que desde la atención terapéutica, ¿verdad? O sea, queda corto, pues, pero hacen en el centro actividades terapéuticas, porque estabas diciendo sobre el apego. Claro, el apego para ellos es quererse sentir seguros, protegidos. Entonces, además del desarraigo que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ustedes, como educadores, también pues trabajan esta parte? Pues nosotros, como os decía, lo trabajamos al principio siempre con mucha paciencia, intentando vincular. Es verdad que también hacemos talleres habitualmente en el que se tratan temas de salud mental, si no podemos nosotros, en colaboración con otras entidades que han colaborado con nosotros, para que ellos pues siempre tengan esa información y llegue a ellos y puedan paliar un poco esas necesidades. Nosotros desde el centro lo que hacemos es eso, intentar que tengan esa ayuda terapéutica. Nosotros no somos terapeutas, somos educadores, pero lo hacemos desde el vínculo, desde el cariño y desde la paciencia. Una cosa de la que nos dimos cuenta, que eso nos dimos cuenta hace tiempo, es que a veces corremos mucho y ellos
cuando se les desvincula de su familia, puede que sea la peor del mundo, que te hayan hecho todo lo que a nosotros ni se nos pasaría por su cabeza, pero es su familia y pertenecen a ella. Y el proceso de quitarle de su familia, de entrar en un centro de protección, yo llevo mucha prisa porque para que entren tengo que rellenar un montón de papeles y de repente nos sentamos y dijimos, ¿y el niño qué? ¿Y ahora cómo se siente el niño cuando yo voy súper rápido y está viniendo y tiene miedo y está asustado y con toda la burocracia y con todo lo que conlleva y con todas las prisas que llevamos todos en todos los días de nuestra vida, a veces se nos olvida el niño, que es lo importante del sistema de protección. Pues muchas gracias y muchas gracias por la aportación. Nos queda una última para ya acabar. Pues ella es Eneida, viene en la asociación TDAH y nos va a hablar pues un poco de la discapacidad, del proceso y todo tuyo va a ser la... Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eneida Lira y vengo de la Asociación de TDAH de Toledo. Bueno, nosotros creemos que el TDAH, ¿verdad?, es un trastorno de déficit de atención y está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Este es un trastorno que antes pertenecía o estaba en el DSM dentro del comportamiento y claro, por eso pues muchas veces creo que ha quedado esa parte, ¿verdad?, que creemos que es conductual y ahora pues con todos los aportes pues este trastorno pertenece al neurodesarrollo. Y desde la asociación estamos realmente en este momento como apagando mucho fuego, ¿verdad? Los padres nos están contactando de los colegios, porque hay muchas expulsiones, niños de 6 años, de 7 años, de 9 años, expulsados, excluidos de paseos, maestros desbordados, por supuesto, porque no saben, de qué manera este abordaje. Nosotros, pues desde ahí estamos viendo... Pues claro, lo primero, escuchar a los padres, lo segundo, ir al centro educativo, conocer también lo que pasa en el centro educativo, porque claro, pues los centros educativos tienen también toda la historia y la visión con la familia, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante al momento de manejar la situación. Y pues conocer también al niño y la niña. Pues desde ahí nosotros sí estamos claros que hay toda una situación que tenemos, ¿verdad? Pero pues también lo que estaba diciendo, que para nosotros la prioridad es el niño y la niña. Y creemos cómo vamos, qué tensión hay entre un niño que no puede ir a un paseo y el niño quiere ir, ¿verdad? Y decimos realmente aquí, ¿qué nos pasa? Sí creemos que es una situación muy compleja. Entonces, claro, el trastorno, por supuesto que tiene que ser diagnosticado y tiene que ser diagnosticado desde la seguridad social. Entonces, hay muchos casos en los que los padres han tenido un diagnóstico desde los 6 años, después los padres no dieron seguimiento a esos diagnósticos, a esos tratamientos, a todo el acompañamiento, y cuando ya tienen 14 años, entonces vuelven nuevamente, porque claro, ahora es un adolescente, ahora está en la ESO, y hay otra complicación. Igual desde el instituto, ¿verdad? El instituto, los colegios son como la alarma de la situación que están pasando. Entonces, pues también desde ahí nosotros vemos la situación familiar, claro, y decimos, pero bueno, si tenías un diagnóstico desde los 6 años, ¿por qué no seguiste pues con todas las atenciones, la terapia, el acompañamiento también para los padres, ¿verdad? Entonces, aquí pues nos encontramos con toda esta situación y claro, sí realmente el trastorno, ¿verdad?, afecta el área prefrontal y el área prefrontal están las actividades ejecutivas, la planificación, la motivación, la atención. Hay menos producción de 2 neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina. La dopamina, que sabemos que es la molécula de la felicidad, que también tiene que ver con el aprendizaje, la motivación, pues por eso muchas veces en muchas familias, pues estos niños, sobre todo por las mañanas, hay mucha dificultad para que se puedan despertar, para que se puedan levantar para ir al cole. Muchos días de familias que tienen niños con este diagnóstico, pues es muy complicado, porque
puedes ir la primera, la segunda, la tercera, no se despierta, no se quiere alistar para cosas. Y es todo un proceso. Ya desde ahí, muchas veces el niño ya viene enfadado y la madre ya viene agotada, sale agotada de la casa. Claro, llega un niño en esta situación al cole, pues imagínense, cuando la profe le diga, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? Te digo que... Entonces ya ahí ya hubo una activación, hubo una explosión. Y muchas de estas situaciones le está pasando. Entonces, claro, nosotros estamos también trabajando con las familias. Tenemos café 2 veces al mes, que es un grupo terapéutico, y también escuela para padres, porque creemos que también los padres de familia requieren de esos recursos para abordar, para que puedan ir creando sus propias estrategias y límites, porque también vemos esa dificultad, ¿verdad? No es porque le voy a dar esto para que se quede tranquilo, porque no se trata de eso, se trata de qué manera le digo que, por ejemplo, está jugando con sus primos y no ganó él, pues por supuesto ya tenemos ahí, vamos, ¿verdad? Va a llorar, va a gritar, porque tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, y él quiere ganar, él quiere ser siempre el primero, él quiere tener todos los juguetes, todos son de él, todos le gustan. Entonces, ¿de qué manera se puede manejar esto en muchas situaciones? Porque, claro, cuando hay niños y hay familias que, pues eso, ya no puede jugar con los primos, muchos padres dicen, no, es que no puedo ir porque es que no se va a portar bien y no voy a pasar ya esa vergüenza. Entonces, hay mucha exclusión en muchos niños. No son invitados a cumpleaños, no pueden ir a paseo. La verdad que yo, cuando ellos están ahí y platican y dicen esto, a mí me parece eso, vamos, mentira, que un niño no es invitado a un cumpleaños, porque por su comportamiento. Porque claro, a veces, ellos son muy afectivos, pero la manera de cómo lo expresan, pues es muy brusca, se deja ir encima, no está pensando, él cree que da un abrazo, pero vamos, está dando un apretón que lo está, y tal vez a su amiguito, pues claro, eso no le parece. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Pues nos está llevando a que estamos tanto sensibilizando a la familia y que también las familias puedan conocer lo que es el trastorno y también poder ir a aportar a nosotros educativos en que también se pueda conocer y ver qué estrategia y de qué manera puede ser la mejor forma de abordarlo. Hoy justamente estaba hablando con una madre de un caso que tuvimos, un chico de 14 años con un diagnóstico desde los 6 años, pero que llegó hace 2 años a la asociación, bueno, con todo este seguimiento, y igual, pues era uno de los chicos que siempre estaba impulsado, había repetido el primer año de la ESO, bueno, y dando todo el acompañamiento, al final solicitamos al centro educativo, pues que le cedieran, que hay un centro en Burguillos que está súper genial. Entonces creímos nosotros que a él le iba a ayudar mucho, ¿verdad? Y bueno, con todo, el colegio pues sí, al final lo cedió. Y hoy la madre me decía, pero es que si lo viera, es otra persona. Y entonces nosotros vemos eso, o sea, que sí se puede. Y nosotros a la madre siempre le decimos, confía, vas a poder, vas a salir de aquí, vas a lograrlo, Entonces, y al final pues el chico sí que está bien, está estudiando, va bien, está tranquilo, está con su tratamiento, recibe tratamiento, porque claro, el TDAH también pues puede ser leve, moderado o severo. Y cuando es severo está acompañado por trastorno desafiante, que eso es, vamos, lo más, ¿verdad? Que hay violencia, que hay hiperactividad. Y también otra cosa, que el trastorno siempre va a tiene una morbilidad de que viene acompañado con otro. Entonces, pues, todo esto, ¿verdad? Estamos nosotros intentando claro, nosotros creemos que es cierto que no todos lo son, ¿verdad? Pero sí, hay los niños de los 6, 7 años están presentando muchas situaciones, por todo también hay muchas situaciones familiares no resueltas, lo que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Lo que se ha dicho aquí. Y es cierto, también, porque cuando nos llegan el niño, claro, es como ya el resultado de todo lo que ha pasado entre los padres. Y ahí también nosotros pues nos vamos dando cuenta de cómo todos esos eventos que pasan en una familia, porque siempre se cree que el niño no se entera, no se va a dar cuenta, y sí, los niños, siempre se va a dar cuenta.
escucha lo que dicen los padres, entiende y ve más todavía, sobre todo ve más de lo que los padres creen. Y pues esto no se toma en cuenta. Entonces, pues nosotros estamos ubicados en el Centro Social de Benquerencia, ¿verdad? En la sala 29. Y bueno, desde ahí estamos atención. Y otro aspecto, que en eso Doris me lo había dicho, ¿cierto? ¿Qué pasa con la población migrante, verdad? Que también, pues muchos de los chicos que tienen este diagnóstico, pues también, ¿cierto? Que viene esta población. Y nosotros, pues sí vemos de que ese movimiento, que vienen niños de diferente edad, ¿verdad? También influye mucho en esa desregularización de los niños, ¿verdad? Hay un momento en el que, claro, viene a otro país, otra cultura, ha dejado sus amigos en su país, viene aquí ha dejado parientes, primos, o sea, todo esto como realmente también pues se suma a lo que ya tienen, y creemos que eso muchas veces pues no se contempla desde la familia, claro, también, ¿verdad? Entonces creemos que sí, que esto nos involucra también a todos como sociedad. Nosotros estamos intentando también sensibilizarnos a todos porque creemos que en la situación en la que un niño no va a un cumpleaños o no es invitado a un paseo, no puede hablar con unos amiguitos, es más, hasta había un chico que en los recreos estaba solo. Los profesores no le daban permiso al resto de sus compañeros de clase de que jugaran con él. Entonces, o sea, estas situaciones, pues a veces también nosotros decimos, pero ¿hasta dónde vamos a ir? Pues, ¿verdad? Y nos parece que sí, en muchos casos es violencia también para un niño de 12 años. Y claro, el niño se pone a ver y dice, si es que yo le digo a mi compañerito que si jugamos, y me dice que ahí está la profe y me está viendo. Y eso nos parece que es muy fuerte también, ¿verdad? Entonces, pues eso, intentamos desde ahí, pues ir colocando, ¿verdad?, las situaciones y, como decimos, pues tanto a la familia como a los colegios queremos aportar sobre todo eso y también dar estrategias y herramientas a la familia, a los padres, para que desde ahí inicien todo este trabajo, ¿verdad?, de límite, bueno, cómo acompañar también ellos a sus hijos, porque el otro... para que puedan estudiar. Hay niños que, vamos, lo que cuesta a un padre, que se siente, que pueda sacar sus útiles, ¿qué tal? Entonces, todos estos procesos. Y bueno, vemos lo que falta también en los sistemas educativos, ¿verdad? Porque claro, en una aula hay niños que son TEA, hay niños que tienen TDAH, y por supuesto no llegamos y estamos clarísimos de eso, que no se llega y que una profesora para 30 niños, pues ya sabemos que es muchísimo también. Así que también vemos eso. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espera, no te me vayas. ¿Alguna pregunta hacia ella? Nada, simplemente si hay algún protocolo, ¿tenéis algún protocolo para seguir? Es decir, ¿tenéis alguna, sabes, para poder facilitar a las familias? Es decir, tanto del diagnóstico, que serán varios, pero como más esquematizado y después para poder seguir pasos. Sí, bueno, cuando se comunican con nosotros, pues primero les preguntamos si la edad que tienen los niños, si ya ha ido, si ya tiene este diagnóstico o no lo tiene, si es solo porque está observando y porque tiene situaciones en el colegio. Entonces, lo primero, claro, que tiene que ir a buscar las citas médicas, ¿verdad? Tiene que ir a su pediatra, también la orientadora del colegio que pueda hacer la evaluación. Y claro, ahí tenemos mucha dificultad por el sistema de salud y es que muchos niños tienen que esperar 1 año o más. Entonces, en todo ese proceso, en todo ese tiempo, pues los padres están pagando una psicóloga privada porque con todo lo que hay del colegio, pues necesitan y se requiere ese apoyo con urgencia. Y bueno, eso, la psiquiatría y neurología, pues es un proceso muy largo. Hay niños que hasta 2 años. Hasta 2 años se está esperando. Y una vez que otros casos que sí tienen, pues ya nosotros es la visita al centro escolar, la visita con la orientadora, sus profesores, la familia, el niño, ¿verdad? Intentando ver también en casa, o sea, cómo lo hacen, de qué manera, qué actividades tienen niños, porque es otra cosa, claro, estos niños tienen que tener
ocupado todo su tiempo, no pueden tener ociosidades y entonces pues hay muchos niños que están en casa por la situación también que tiene la familia. Entonces pues intentamos crear un plan de actividades, una estructura para ayudarle a los padres desde casa a que pues ellos puedan sentirse acompañados desde ahí. Deciros a todo esto, que ha salido mucho de lo de que psicología tiene muchas listas de espera. Nosotros en el centro de salud tenemos coordinaciones con la doctora Lobo, intentamos, porque están desbordados, no tienen psicólogo, porque la psicóloga o está en maternidad o se ha jubilado, lo que sea, han buscado por todos los lados, que no sé si ahora ya tienen a alguien, pero vamos, estaban desbordados. Entonces, ellos han intentado, con su desborde, intentar a ver cómo con los centros de Toledo hacer una mejor derivación. Les está costando porque los casos cada vez son más complicados, porque es verdad que el moving son casos complicados, pero tú dices, tengo un caso de un niño y dice, no, tienen que esperar. Para la familia y para el colegio, un TDA puede ser o no puede ser urgente. Es más urgente un suicidio, un intento de suicidio, unas ideas suicidas. Entonces, ellos van a estar un año más, por lo menos, esperando a ese diagnóstico. ¿Qué pueden hacer? Si tienen suerte y es menor de 6 años, atención temprana. Si no tienen suerte y es mayor de 6 años, pues ese camino en solitario que hasta que llegan y el diagnóstico. Y con eso el colegio por detrás diciendo, este niño no lo aguantamos, por favor, vaya y que su médico le diga qué tal. Entonces, eso es un problema, realmente tienen ese problema. Es que por conocimiento del tema, que efectivamente los profesionales de la salud mental público están así, pero que entiendo que Isabel Cabezas colabora con vosotros, ¿verdad? ¿No me equivoco? Claro, pero que hace una función muy buena a ese nivel dentro de psicología privada, pero es cierto que hace una función muy buena y yo lo conozco de primerísima mano porque se coordina con los colegios, con los institutos, los conoce a todos los colegios, a los institutos y entonces donde el proceso de evaluación y diagnóstico efectivamente a veces es largo, ostras, que para ponernos de acuerdo de qué medidas puede necesitar un chaval, una chavala en un momento dado que faciliten, porque a veces no son medidas completamente extraordinarias, ¿vale? Quiero decir, a veces que consiste en subrayar unos enunciados, en poner unas menos tareas, ¿no? Quiero decir, y eso Isabel lo domina perfectamente, ¿no? Y me imagino que tiraréis, o por lo menos hace años tirabais mucho de ella, igual que tiran todas las asociaciones TDAH de la comarca. Y facilita mucho eso, porque efectivamente conoce a todos los colegios, a todos los institutos, donde no habrá estado Isabel dando charlas, donde no habrá estado Isabel coordinándose con profesores, donde no la conocerán, y donde eso facilita muchísimo el que se pueda poner alguna medida mientras la evaluación llega pública, llega y no llega. Claro, sí, Isabel tiene muchos años de estar apoyando a la asociación y de hecho pues ella siempre también apoya con los talleres de escuela para padres, es psicóloga privada. Lo que pasa es que ella está sobrepasada y muchos chicos, muchos padres pues que siempre se le redirige a ella, pues se cambia las fechas y entonces claro, hay en eso pues mucho agobio porque también ella no da, la pobre. Y es cierto eso, ella va a colegio, ella en muchos casos nos acompaña, pero que es cierto que también ella está llena. Y lo que te quería decir también, el tema de la ansiedad y la depresión, que nosotros también sabemos de muchos chicos que vienen acumulando esta frustración desde los colegios, esta exclusión, pues claro, en la adolescencia muchos de ellos pues también presentan cuadros de ansiedad y cuadros depresivos, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí nosotros lo que creemos es que un diagnóstico temprano pues puede facilitar a lo mejor y apoyar en la adolescencia, a que no se complique la situación en la adolescencia, ¿verdad? Sobre todo eso. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas las compañeras que habéis participado esta tarde contando un poco lo que hacéis desde vuestros recursos. Mi nombre es Dori, trabajo en Médicos del Mundo, estoy aquí en el barrio, en Santa Bárbara, en la Mesa de Salud Comunitaria, donde se ha fraguado esta interesante jornada. Entonces, bueno, yo aquí lo que quería no es una pregunta solo para Ineida, sino una pregunta para todos los recursos que habéis estado. Es verdad que el tema de la salud mental en infanto-juvenil es un melonazo que a mí la verdad me apasiona y
y que estoy estudiando mucho, concretamente lo que se refiere a juventud migrante, migrada o racializada, que es un poco a lo que yo me dedico. Yo no trabajo directamente atendiendo o acompañando a personas menores, pero yo trabajo más con las personas adultas, con la familia, con las mamás. Y estamos viendo un poco también la necesidad de trabajar desde ahí, ¿no? Las maternidades migrantes y demás. Yo vengo un poco más, sobre todo, a lanzaros un poco la pregunta más de barreras más administrativas a la hora de acceder a determinados recursos, que es lo que también nos estamos encontrando muchas veces en entidades como Médicos del Mundo, cuando no somos conscientes muchas veces de que esas barreras administrativas para las personas migrantes y concretamente infancia y juventud puede estar dificultando el acceso a recursos. Y en este sentido sí que me gustaría preguntaros a todos los recursos qué requisitos más administrativos, por así decirlo, tienen para poder acceder. Se me ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Participación, a lo mejor hace falta un empadronamiento, que no lo sé, yo lanzo y luego me vais respondiendo, ¿no? Un empadronamiento para justificar que efectivamente la persona, ¿no? El menor o la menor está viviendo en Toledo. Ese empadronamiento sabemos que muchas veces puede ser muy difícil, o para acceder al CAEM, no sé si hace falta tarjeta de residencia, porque desde la Consejería de Bienestar Social, si no se tiene una residencia legal, no se puede acceder muchas veces a los recursos, o en el caso de vuestra asociación de TDAH, si se hace falta, por ejemplo, imagínate si estamos hablando de la dificultad o de la tardanza en los diagnósticos aquí en España, si viene un menor o una menor con un diagnóstico de ese país de origen, si se le está teniendo en cuenta a la hora de poder atender a esa criatura mientras que llega el de centro base de aquí. Menudos melones estoy soltando, yo lo sé, pero bueno, por ir viendo un poco y que nos podamos ir respondiendo, porque esa infancia migrada, racializada, está aquí y muchas veces no está presente ni visible. Entonces, que veamos un poco, pues que me respondáis, si podéis, y que lo pongamos sobre la mesa. Que desde el CAEN no requerimos nada, residente en Castilla-La Mancha, como cualquier otra persona. ¿Qué es lo que...? No pedimos papel, ninguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen que estar ya en el circuito de salud previamente. Quiero decir, porque evidentemente es un recurso al que no puedes acceder si no has hecho un tratamiento ambulatorio antes, pero esto es por lógica. Quiero decir, uno no puede acudir a un cirujano sin haber pasado antes por otro especialista, y nosotros lo que hacemos es una cirugía, ¿no? Pero para que alguien determine que necesitas una cirugía, alguien tiene que haber te he dicho que necesitas una cirugía. Yo me hago una herida y digo, necesito una cirugía, me voy al quirófano. No, ¿vale? Entonces, desde ahí, efectivamente, por el circuito, a través de salud, en caso de salud mental, o en el caso de menores tutelados, a través de los circuitos inmigrantes, hemos tenido y han accedido a través de estas dos vías. En algunos casos menos, ¿vale? No sé si había otra pregunta. No. Y sí, te quería responder a una cosa cuando has dicho que burocracia administrativamente, y yo no me refería tanto a... o yo no he entendido si te referías solamente a nivel burocrático de papeles, o qué dificultades... Efectivamente sí, que mi pregunta sobre todo hacia ti iba más también administrativamente hablando. Pues entonces yo creo que... Sí, y ahí fíjate que me pasa, porque es verdad que se había olvidado que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, sí que es cierto que el circuito, siempre me lo decís también en adultos, ya se han ido las compañeras, ¿no? Hasta aquí, perdón. que el requisito básico es la tarjeta sanitaria, y ahí es donde está la primera barrera administrativa muchas veces. También, claro, y ahí tienen que estar en el circuito de salud, de salud pública. Claro, y entonces ahí es donde sí que empiezan también las barreras, porque no hay una garantía ahora mismo de que todas las personas puedan tener una tarjeta sanitaria en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, por dejarlo ahí, y para que vosotras también hagáis incidencia desde vuestros recursos de visibilizar estas realidades.
Yo, como os he comentado, intentamos prepararles para esa autonomía y, claro, a nosotros nos llegan menores extranjeros sin documentación. Sin documentación a muchos cursos formativos no pueden acceder. Sin formación a un trabajo no pueden acceder. Sin documentación, perdón. Mientras llega esa documentación, en muchas ocasiones también cumplen los 18. Y entonces no hemos conseguido ninguno de los objetivos, ni suyo ni nuestro, porque tarda mucho. Tarda mucho, si no nos ponen muchas trabas y nos echan para atrás porque faltaba una coma o faltaba un... Entonces, en muchas ocasiones nos han impedido que consigan trabajo antes de salir. Nosotros en el consejo, pues sí, tenemos inmigrantes y hijos de inmigrantes también, obviamente. Yo creo que el único requisito que tenemos en el consejo es residencia en Toledo, o ni eso. Creo que es empadronamiento o que vayas a un centro de Toledo. Sí. Vivir o centro educativo en Toledo. Yo, por ejemplo, he estado toda mi vida empadronada en Toledo, concretamente en Buenavista, porque han estado ahí mi colegio, pero cuando yo pasé al instituto me cambiaron el padrón a Argés, que es donde he vivido siempre, por el tema de la ruta de los buses escolares, pero mi centro educativo es María Pacheco. Yo sigo yendo a un centro educativo en Toledo. Hay gente que vive en Nambroca, pero que su centro educativo está en Toledo. Pero no pasaría nada. Entonces, imagínate a alguien que vive en Sonseca y simplemente tiene la inquietud de querer participar y no tiene hay sitios, por ejemplo, como Eugena, otros sitios, pueblos pequeños, más rurales, que sí lo tienen. Pero imagínate que en este caso tú no tienes ese sitio donde participar y quieres participar porque es tu decisión y es una manera de sentirte útil, por decir una manera. Total, que puedes hacerlo, que en principio no hay norma. Sí que tienes que tener entre 7 y 17. Eso sí que parece poco importante, pero lo es. Y eso no, porque yo a veces sí que he intentado, no voy a hablarlo porque es un tema de discapacidad, ¿sabes? Porque sí que es verdad que a veces yo sí que quizá se adaptaría a personas que no están dentro, es decir, a nivel... a ver cómo lo explico... Podrían ser interesantes que formaran parte de nuestro grupo, pero no puede ser por edad, que quizás sí a nivel, ahora me sale la palabra, bueno, que podrían hacerlo, pero no se puede, como es el caso del síndrome de Down, ¿vale? No sé si creo que el ejemplo es el más real. Y simplemente hoja de inscripción, sea online o sea así, pero es que no pedimos nada, que el padre o la familia te deje, es bastante importante. Ya está, gracias. O sea, yo es por complementar lo que decías, o sea, yo trabajo en un servicio de atención temprana y es una de las grandes barreras que nos encontramos. O sea, al final, para acceder a atención temprana, a las familias les solicitan un empadronamiento y una documentación. Entonces, nosotras, concretamente yo pertenezco a Panas, tenemos una de nuestras sedes, es en la zona de la Sagra, que hay muchísima población migrante y estamos llegando tardísimo. Y justo lo que comentabais la compañera, al final nosotras vamos al entorno y muchas veces al acoger a esas familias nos encontramos de que estamos llegando ya casi a los 6 añitos, cuando ya se les acaba, ¿no? esa etapa en la que es público y es gratuito y en muchos casos no pueden acceder a otros recursos. Entonces sí, para nosotras es una gran barrera. Sí, lo que decía, el diagnóstico, si hay una ayuda disponible que para que los padres se puedan apoyar en el pago a las terapias, actividades, ocio, pero de que, hay un retraso fatal, tanto en el centro base como después en la seguridad social, o sea que son 1 año, 2 años de espera. Que a veces no contemplamos que los seguros escolares conllevan el que puedas utilizar psicología privada y hay un reembolso de ese gasto. O sea, entonces, es verdad que el seguro escolar no está en las etapas más tempranas, pero que en los institutos, creo que es a partir de segundo de la ESO, 14, ¿verdad? A partir de 14 años tienes el seguro escolar y si tú te lees, o sea, la mayoría de los padres no nos leemos el seguro escolar, lo que tiene, lo que no tiene, tal, pero hay una cláusula en la que te pueden reembolsar, no todas las sesiones a lo mejor a lo largo de no sé cuántos años, pero sí que hay sesiones de psicología que te las pueden reembolsar.
Os voy a desmoronar, pero tengo que contar. Aquí hay otra barrera. Primero, que seguramente tienen que adelantar el dinero, claro. Y segundo, es que muchas veces, si estamos hablando de población en situación administrativa irregular, no tienen ni un número de cuenta al que poderse reembolsar. Pero que no quiero yo desmoronaros, perdonadme, pero es verdad que es una realidad, que al final que estamos aquí ya, que además estamos profesionales, estamos gente del barrio, que es interesante también que cuando desde nuestros recursos o como ciudadanos y ciudadanas del barrio Santa Bárbara tengamos siempre en mente, ¿no?, que esas barreras pueden estar ahí o qué condicionantes pueden tener las personas más vulnerabilizadas en ese sentido. Y a mi compañera Neida, se me ha caído otra vez, perdonadme, a mi compañera Neida, yo no tengo ni idea de muchas cosas, pero soy muy pesada. Entonces, si a mí me viene un caso de una familia con un menor, con un diagnóstico de TDAH de país de origen, yo te voy a llamar. Porque lo he hecho con la asociación, lo hago con la Asociación de Autismo, por ejemplo, de personas con autismo, lo he hecho con otras organizaciones que intentamos también, las organizaciones, meter un poco más de presión, por así decirlo, decir, vamos a ayudarnos entre el tercer sector para poder dar por lo menos un mínimo de atención a aquellas personas que lo puedan estar necesitando, hasta que el sistema público, el circuito normalizado, pueda responder. Eso ya te lo digo y quedará grabado. Te voy a llamar. Nada, yo simplemente lo que quería aportar es que es cierto, David, perdona, que con el tema de salud mental, o sea, siempre estamos como parcelando, ¿no? Cuando hablamos de menores, pues este dispositivo, pues para estas casuísticas este otro, tal. Y a lo mejor, bueno, hoy sí que es verdad que ha venido representando el Consejo de Infancia, que creo que es como lo más transversal que puede haber, y yo creo que también desde lo comunitario y como propuesta también para no solo la mesa de Santa Bárbara, sino para todas las mesas que existen en Toledo, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en generar espacios de infancia, o sea, generar espacios de bienestar para infancia y adolescencia. Por ejemplo, en Toledo no hay un centro joven, no lo hay ahora, pero no lo ha habido nunca. O sea, que yo he sido niña joven viviendo en Toledo y no ha habido un espacio nunca donde poder, pues no sé, inquietudes, compartir simplemente una charla, un espacio alrededor de un juego de mesa, alrededor, ahora hay centros jóvenes que tienen play y tienen un montón de cosas, pero bueno, que ni siquiera en lo más mínimo, ni siquiera el tener un espacio, una sala donde, yo qué sé, si un día de lluvia no quieres estar en el parque o no puedes estar en el parque, poder ir, ¿no? Y entonces, yo qué sé, incluso el otro día veía en el Centro Joven de Pamplona, están generando espacios, entre comillas, como de ayuda mutua para chavales adolescentes que puedan hablar de todas esas cosas que les están sucediendo. Y a ver, alguno llegará al circuito, evidentemente, porque lo necesitará, pero igual también entre ellos pueden generar también mucho, no sé, o sea, otro tipo de alternativas. Entonces esto, para pensar. Venga. Vamos a soñar. Va a ser muy rápida, que aparte que podemos pedir muchos recursos, de los que sabemos que no va a haber económicamente tal. Pero hay una cosa que es muy simple, que los profesionales o las asociaciones podamos formarnos en adolescencia. Quiero decir, me parecía muy importante algo que habéis dicho alguna de vosotras, de las chavalas, de la juventud. Quiero decir, qué importante que no os atreváis a deciros a los adultos, a decirnos a los adultos, me pasa esto, o este tema me preocupa, o hostia, algo está fallando en los profesionales. Cuando no hay un profesor que me pueda escuchar, cuando mi padre o mi madre, que bueno, de otra generación, o siendo mi padre y mi madre a lo mejor con más, quiero decir, que no haya alguien en tu entorno que te pueda escuchar para algo, y para esto nos tenemos que revisar mucho. Quiero decir, que podemos pedir dinerito a la administración y que nos ponga muchas cositas, sí, muy bien, perfecto. Pero mientras los profesionales no nos miremos a nosotros, ¿no? Y digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no llegamos a conectar? ¿Por qué que un chaval, una chavala diga, es que yo no tengo a quien contarle, qué trabajo hay y eso no cuesta tanto dinerito, ¿sabes?
Ya está. Ya lo damos por finalizado. Muchas gracias por venir y para la próxima.